Buen día, República. Espero que te encuentres bien. Te tengo que preguntar, más bien, ¿cómo estás? La República en la resistencia, como diría un periodista español. Y como lo dice, los republicanos hoy, los demócratas, los libertarios, los liberales, los demócratas liberales, los que leemos la Constitución de la República Oriental del Uruguay, los que tratamos de entenderla, que la interpretamos, estamos en la resistencia. No es un invento de mi parte, lo dicen grandes teóricos, académicos. Hoy por hoy, presentarse ante el mundo y desde la opinión pública, en esta tarea, por ejemplo, que me toca a mí, que me honra, que es comunicar un pensamiento de análisis desde los principios republicanos democráticos de un Estado de Derecho, que eso es lo que plantea Libertas a la sociedad uruguaya y por supuesto que a las distintas sociedades de nuestros países hermanos, como una organización civil que integramos, varios amigos, una asociación civil sin fines de lucro, dedicada, abocada a la tarea de la investigación, del estudio y de la divulgación de la cultura republicana democrática, del conocimiento del Estado de Derecho, de la formación de ciudadanía para ejercer con responsabilidad y con idoneidad ese poder tremendo que tenemos, esa carta que cada 5 años jugamos con el voto, esa materia prima que tiene un sistema político encaramado en la profesionalidad de la función pública, del poder que el Estado les otorga cuando van ocupando sus roles, sea el de legisladores en calidad de diputados, de senadores, sea el del Poder Ejecutivo, fundamentalmente en calidad de presidente de la República, como jefe de Estado y de gobierno, así lo dispone la Constitución, sea como ministros o secretarios dentro de cada una de las carteras ministeriales o secretarías de Estado, se le dice técnicamente también, sea dentro de las empresas públicas del Estado, monopólicas muchas de ellas, sea dentro de los servicios descentralizados y sea también dentro del Poder Judicial. Esos tres poderes se plantean desde los grandes documentos doctrinarios, científicos, políticos e inclusive desde las cartas constitucionales de los países que se van a constituir como estados de derecho republicanos democráticos, precisamente nos habla de la separación de tres poderes. Venimos tratando acá en el tema que Uruguay ha tenido un golpe de Estado térmico muy grande. Y nos referimos a golpe de Estado térmico en el sentido de que cuando se tiran abajo las funciones o los roles que cumple uno de los poderes del Estado, de acuerdo a lo que la Constitución prescribe, de acuerdo a lo que la Constitución mandata, es evidente que estamos ante un golpe institucional, un golpe de Estado. Y en ese sentido, el Poder Judicial no está funcionando como la Constitución dice que funcione. Ese Poder Judicial que tiene como cometido suministrar la justicia, interpretar la ley y sancionar en caso de contiendas, en caso de conflictos que se deben dirimir ante el Poder Judicial, sea en lo civil, en lo comercial, en lo laboral y en lo penal, fundamentalmente, materia altamente delicada, sensible, porque ahí estamos prácticamente en el hospital de la libertad, digámoslo así, que debe contar con profesionales de mucha calidad, que son esos médicos jurídicos que van a determinar qué grado de enfermedad hay en cuanto a la salud de la libertad de esa persona, si cometió un delito o no lo cometió, y si acaso el Poder Judicial entiende que lo cometió, atravesando todo un proceso de garantías, que son las etapas procesales penales que la Constitución prescribe, con un juez que desde el inicio de una denuncia y acusación está presente y va investigando el caso, interroga a la parte acusada, aquel juez sumarial, artículos 15 y 16, por ejemplo, y que va a continuarse si eso tiene mérito para abrir una causa penal de acuerdo a esa instrucción sumarial, se abre a una instancia penal en un primer turno,
junto a una acusación fiscal que formaliza con esa acusación la tipificación del delito a investigar, todo eso que se tiró abajo por este sistema fiscal adversarial en aquella derogación del del proceso penal anterior, que sí estaba en consonancia con los principios que la Constitución establece, bueno, se nos dio tremendo golpe de Estado térmico del cual es cómplice todo el sistema político, porque votaron por unanimidad a ese código del proceso penal que formula otros principios, que formula una doctrina o una filosofía jurídica del derecho penal que obedece a ese neoconstitucionalismo que concibe la equidad jurídica, la equidad legal, sobre la base de las oportunidades y las diferencias socioeconómicas que plantea el sistema capitalista como estructuralmente generador de desigualdades. Eso dicen los autores de estas teorías neoconstitucionalistas del derecho penal. ¿Por qué neo? Porque plantean constituir otra sociedad organizada bajo otros paradigmas del concepto de justicia, rompiendo con el principio fundamental, cardinal, de un Estado de Derecho, que es el principio de igualdad ante la ley. Eso que técnicamente se le llama isonomía legal y también se le llama isovalencia legal. Es decir, las leyes tienen la misma nominación y el mismo valor de aplicación, tanto en los derechos que nos reconocen como en las obligaciones que nos imponen, a todos por igual, por el sencillo hecho de ser habitantes o ciudadanos de un Estado de Derecho, por el simple hecho de ser personas, sin importar el género, la raza, la condición socioeconómica, sino que la igualdad es absolutamente humana, personal, inherente a nuestra condición. Artículo 7, formulando los derechos fundamentales, que fundamentan a nuestro Estado de Derecho y a nuestra Constitución, y que considera que son el fundamento de la condición humana a proteger: la libertad, primero la vida, por supuesto, la vida, el honor, que esa vida sea honorable, digna, la libertad, esa vida honorable es en libertad, si no, no puede ser una vida honorable, y esa vida honorable en libertad debe tener seguridad, debe ser protegida, protegida del crimen, de la estafa, de la violencia, debe ser protegida de leyes tiránicas, de leyes que no respondan a estos principios constitucionales, debe también tener trabajo, propiciarse una sociedad cuyo modelo económico sea de desarrollo y generador de fuentes de trabajo que sean sustentables, y debe precisamente para ello proteger, propender al desarrollo de la propiedad privada. Eso dice la Constitución. Eso dice en sus artículos 7, artículo 8, todo eso se debe aplicar por igual, y si acaso hay contienda y conflicto, alguien viola todos esos principios, deberá ser sometido a la justicia en la órbita del Poder Judicial. Contra ese Estado de Derecho fueron fuerzas revolucionarias, terroristas, en aquellos años que precedieron al golpe de Estado, precisamente queriendo tirar abajo estos principios constitucionales, tirar abajo esta Constitución y por ende nuestras instituciones democráticas, republicanas, de un Estado de Derecho como unidad nacional soberana. Esa fue la gravedad que constituye, que portan esos hechos históricos de aquel entonces. Hablamos décadas del 60 y los prolegómenos de la década del 70 hasta el 73, cuando se va a dar el golpe de Estado. Necesario y además bajo la doctrina de la seguridad nacional, que es un principio doctrinario del derecho público, podemos decir el derecho público comparado o internacional, y de la teoría de Estado. No es un invento. Algo hay que hacer para proteger las instituciones, la democracia, las libertades, la separación de poderes, etcétera, si hay un enemigo que quiere tirar abajo eso, que quiere invadir eso, que nos quiere instalar otro régimen que es antagónico respecto a esto, y en este caso el comunismo, con su primera etapa que es el socialismo, que tira abajo todo esto y que procura un Estado corporativo de poder estatal absoluto
por supuesto que desconociendo la propiedad privada, confiscándola, y desconociendo todos estos principios constitucionales para ir hacia la construcción de un ser social, de un ser que trascienda al individuo y que sea un ser social, totalmente antagónico. El pueblo uruguayo no quería eso, no estaba consciente de eso, e incluso la clase política no estaba consciente de eso, excepto el Partido Comunista y su Frente Amplio, junto con aquella CNT y aquellos movimientos revolucionarios como MLN Tupamaros y otras fuerzas revolucionarias que conspiraron fuertemente, de modo armado, militar y con actos terroristas, contra las instituciones democráticas de nuestro Estado de Derecho soberano en aquel marco de la Guerra Fría. Dicho todo esto, integro esta primera parte de lo que yo creo que quizás se pueda lograr, sea una pieza periodística modelo para poder viralizar junto a otras piezas, junto a otras piezas modelo. Esperemos que lo podamos lograr. Vamos a hacer una pausa y voy a ingresar entonces, después de decir esto, cómo se tuvo que dar una negociación y un pacto político, social, desde instrumentos jurídicos para pacificar el país y para hacer una especie de equilibrio y de sostenibilidad hacia la salida democrática y un proceso democrático a través de una ley de amnistía y de una ley de caducidad a la pretensión procesal penal que el Estado se autoimpuso en casos muy particulares. Esa ley que en el gobierno de José Mujica es desactivada, vamos a darle esta terminología, porque esa ley no se puede derogar. Una derogación desde el punto de vista jurídico de una renuncia procesal es una falacia jurídica. No tiene consistencia, no tiene valor jurídico. Vamos a ir a una pausa, Damián, y volvemos entonces con una segunda parte sobre este tema, que son las instituciones democráticas violadas, violentadas, el Estado de Derecho violentado, donde ya el marxismo en su conjunto, como fuerza organizada de poder político revolucionario, va ganando en este país. Ha instalado un país de institucionalidad neomarxista y ha instalado una mentalidad colectiva ya que predomina por lo menos en la mitad de la población uruguaya, con un pensamiento y una vocación de convivencia enraizada en principios neomarxistas y no precisamente en los principios republicanos democráticos del Estado de Derecho desde los principios liberales que son nuestras libertades individuales. Quédate ahí.